la tarde con Conversemos. Un programa que, como lo vengo diciendo, hemos creado en Gama Producciones Televisión, tratando de que nos acerquemos más a ustedes, que ustedes puedan venir y proponernos de qué temas quiere que hablemos. Y claro, nos ponemos en contacto con usted y lo programamos para que esté con nosotros como invitado. Hoy les traigo un tema bien importante, la tributación, un tema que duele bastante. Y más que ahora estamos en unas protestas, inclusive por la reforma tributaria que nos trataban de imponer y que qué problema el que había. Y es Wilfredi Castaño, contador público, es de Marinilla y que conoce bastante de esto. Si es verdad que uno puede eludir legalmente algunas tributaciones que de por sí son cargas muy difíciles. En primer lugar, buenas tardes, hombre Pedro, querido Pedro, amigo, en especial agradecimientos a Gama Producciones, a su equipo de trabajo, por esta invitación tan especial que nos hacen hoy a los marinillos. Y como usted bien lo dice, a todas las personas que se quieran acercar para que de una u otra manera contribuyamos al conocimiento de cualquier inquietud. Hoy, gracias a su insistencia, pues se pudo, y gracias a su programa, venimos a compartir, diría yo más que todo, Pedro, compartir una charla con usted, con los televidentes, un poco de hablar del tema de la tributación y un poco el tema de la elusión. Y entonces te decíamos, ¿cómo que eludir? Usted le está enseñando mal a la gente. En primera medida deberíamos identificar dos palabras muy que nos traen pues al tema en especial, que es la evasión y que es la elusión. Ah, perfecto. ¿Cierto? Son dos temas muy diferentes, porque la gente entiende del tema de pronto en lo general, el comerciante, el contribuyente normal del país, porque aquí nos aplica lo que estamos hablando, aplica en todo el territorio nacional, es el tema de que la elusión es un conjunto de prácticas que se desarrollan para evitar el impuesto, contrario a la evasión. Contrario a la evasión, que ya la evasión nace la obligación tributaria, pero no la pagan. Entonces entraría uno a decir que la elusión es buscar la manera de que pronto en cierta medida no alcancen los topes. Entonces ahí entraríamos, Pedro, y en la charla ahí nos vamos yendo. Pero técnicamente, legalmente, y quisiera leer pues en su momento una parte de la Corte Constitucional donde nos dice textualmente un parrafito pequeño de qué es la elusión. Como decía mi papá, buscarle la comba al Buscarle palo. la comba al palo. Eso, sí, señor, como decimos los colombianos. ¿Por qué lado? De una manera de salir para eludir, que es muy diferente, como usted dice, a la otra palabra. Evasión. Que la evasión. Porque la evasión ya sí es un problema. Hay una parte de la Corte Constitucional que dice: la Corte acepta que los contribuyentes tienen la libertad de escoger las formas jurídicas que les sean más convenientes a sus intereses y que por tanto pueden configurar y planificar sus operaciones y negocios de la forma que les sea más beneficiosa, lo que incluye optar por esquemas que les permitan reducir su carga fiscal. En el campo del derecho tributario, esta facultad se ha denominado por la doctrina universal, generalmente como economía de opción o planificación tributaria. Pues ofrezco disculpa leer del texto de la cápita de la Corte, pero sería como la introducción para ahondarnos a la pregunta que usted nos da, Pedro, ¿cierto? Exacto. Vamos a buscar las estrategias. Sí existen mecanismos y podríamos configurarla textualmente, digámoslo, en el mercado, en las vivencias que hemos vivido con los pequeños comerciantes. Hay dos figuras que tienen los colombianos, que son personas jurídicas y personas naturales. Vamos a centrarnos por ahora en la conversación a los pequeños comerciantes. Hombre, ¿cómo nos pueden ayudar a eludir? El paisa dice, ¿cómo nos enseñaba ahí? No, venga, ¿cómo no lo va a enseñar a Luis? No, vea. Para empezar, hay que conocer los topes y conocer, digamos, cuál es la configuración del Estado en el tema tributario. ¿Cuáles son los organismos del Estado que controlan dichos impuestos y dichos tributos? Entonces, primero hay que saber cuáles serían los topes. Y yo le diría a las personas y a los contribuyentes, la mejor manera de eludir es, hay veces no supera ciertos topes, que más adelante tú me vas a hacer de pronto unas preguntas textuales y ya hablaríamos de esos topes. Pero por contestarte una rápida que se ve muy fácil. Hoy en día los colombianos, la mayoría de colombianos
de una u otra manera, cuando menos piensan, les llegan a sus correos electrónicos o un mensaje, tienen la obligación tributaria de declarar impuesto de renta. La gente, pues obviamente, sorpresivamente, sin saber el por qué, pero inicialmente son por las entidades que reportan información al gobierno nacional, en este caso la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, los bancos. Entonces diría uno, empecemos por los bancos, que es el más normal. Entonces diría uno, si usted mueve cierto tope de dinero en el año fiscal anterior, pues desde luego va a tener que pagar unos impuestos o presentar unas obligaciones tributarias. Es una manera de eludir, por decir, es controlar esos ingresos en dichas entidades financieras. ¿Cómo se dan cuenta? Por ejemplo, mucha gente es inocente que tiene que declarar y cuando de repente le aparece y dice, pero si yo no he movido eso, si yo no le he dicho a nadie. La configuración del Estado y en especial de la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, que es una unidad especial que es la que controla los impuestos en el territorio nacional, pues ellos buscan medidas, el Estado busca medidas desde luego optativas para que los contribuyentes a través de entidades financieras, las mismas entidades financieras obligan a las personas a rendir cierta información personal, desde luego que las entidades financieras, hablamos en ese caso específico, reportan dicha información a la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales. Por decir un correo electrónico, una persona abre una cuenta bancaria, le piden sus datos personales, ahora hablamos del registro único tributario, y ya, cuando menos piensa la persona, por ejemplo, se den correos electrónicos en su WhatsApp, en su celular, les llegan información. Eso es por el reporte que hacen dichas entidades a la DIAN, y la DIAN obviamente tiene ubicado a todos los colombianos y les llega esto. Normalmente la mayoría de informes o de correos electrónicos que les llegan a todos los contribuyentes o a los colombianos, digámoslos así, que mueven de una u otra manera o realizan cualquier actividad económica a través de las entidades financieras, la mayoría de estos informes son persuasivos. ¿Qué quiere decir persuasivos? No siempre son obligando al contribuyente, obligando a la persona a declarar y pagar un impuesto. Mucha gente, voy a atreverme a hablar la palabra que coloquialmente escucha uno en el comercio, pues como ya me llegó una, ya tengo que declarar. No, señor, no siempre, es una obligación, le están dando un mensaje que verifique cuál fue su movimiento de sus cuentas bancarias durante el año, por decir Pedro. Ese es lo que la persona, entonces la gente inmediatamente, esos son persuasivos. Cuando son persuasivos, no todo el mundo, la DIAN le está enviando información, usted está en la obligación de verificar si cumple o no los topes para pagar un impuesto. Estamos en la era tecnológica, de todas maneras tenemos que entender eso. Ya lo que hagamos se ve, ¿cierto que sí? Ya, y cada día más se va perfeccionando y estos órganos de control ya tienen la información. Usted anda, porque no necesitan meterle un microchip, como decían en una inyección, como dicen, ya usted está informado de todas maneras. Soluciones Integrales es la empresa a la que pertenece nuestro invitado, Wilfredi Castaño, que es contador público, y estamos aprovechándolo para conocer algunos aspectos importantes en un tema que está muy de moda, muy actual, la tributación. Estábamos precisamente preguntándole a él, ahí cuando hablan de tributación aparece una palabra que es la UGPP. La UGPP es la Unidad de Gestión y Parafiscales en Colombia. Es decir, ¿qué es la UGPP? Es una hermana de la DIAN y es una entidad creada por el gobierno nacional para el control de todos los colombianos que administran sus pensiones y obligaciones, digamos, en cuestiones de salud y parafiscales. Esa unidad administrativa especial es la que controla esos aspectos. La DIAN, otra unidad administrativa del mismo prototipo, del mismo nivel que la UGPP, controla el tema de los impuestos. Pero primero es la UGPP y después la DIAN, ¿o qué? Pues en caso de uno... Pues Muy bien, en temas de tributación, ¿cuál diría yo es lo que la persona, el contribuyente, el televidente, en temas de tributación debe tener en cuenta con la UGPP? Y yo al cliente y al comerciante le digo, tiene más formas de... Tiene más, la plataforma tecnológica, la UGPP, es quizás 50 o 100 veces más efectiva que la de la DIAN. Entonces, DIAN y UGPP, que es el Estado,
obviamente que controlan ambos en sus distintos aspectos, sirven para de una u otra manera detectar los movimientos de las cifras que mueve un colombiano en temas de impuestos. Me explico. Una declaración de renta de una persona natural cualquiera, de don Juan, por decir, hizo su declaración tributaria y en ingresos brutos una casilla que, para que entendamos los televidentes, declaró, por decir, en el año 2020, el año que acaba de terminar, esa persona en ingresos en todo el año, en los 12 meses, tuvo 120 millones de pesos. ¿Qué hace la DIAN? Y ahí es donde tienen que tener en cuenta los televidentes y todos los colombianos en temas de impuestos. La DIAN reporta esos ingresos brutos a la UGPP, cruza información. ¿A qué voy con eso? Para verificar que la UGPP se encarga allí de verificar si esa persona en esos 120 millones de pesos, para una persona comerciante independiente, hablemos el caso, que es lo más normal que uno ve en la calle, la gente no sabe. Cuando menos piensa, les llegan cobros de seguridad social, de pensiones, y la gente asustada porque de ninguna manera se dio cuenta que era esa entidad. Resulta que fue la DIAN, que obligatoriamente el Estado tiene armonizado para que ambas instituciones crucen información y verificar que no solamente usted, señor televidente, usted, señor comerciante, del común, de la calle, esté pagando correctamente esos impuestos, sino que también, además de los impuestos, correctamente esté pagando el tema de pensión, seguridad social en Colombia. Entonces son dos entidades hermanitas que se cruzan información. Recuerden, se puede eludir compromisos tributarios, lo que no se puede es evadir. ¿Usted qué percibe de lo que está pasando en Colombia? ¿Usted qué ha escuchado en la calle y qué opina usted de eso? La gente en realidad está ahorcada. La gente, el comerciante, el pequeño minorista, a nivel, digamos, de tema tributario, en temas de impuestos, no quieren saber nada de eso, pues. Y ya, pues, todos los colombianos sabemos lo que está sucediendo. Precisamente el día de anoche, Pedro, en Caracol, el presidente del Comercio Exterior y la presidenta de Camacol, que es la Cámara de Construcción, de tema de construcción, maneja todo el tema de construcción aquí en Colombia, y de Analdés, que es el tema que maneja el comercio exterior en Colombia, hablaban lo siguiente. Por ejemplo, lo que pasó en Buenaventura. Buenaventura, sabemos todos los colombianos, que es el principal puerto de Colombia, donde a cada segundo, a cada instante, entran, ingresan y salen los productos colombianos. Comentaba el presidente de Comercio Exterior, están represados. Si pudimos ver en la noticia lo que está sucediendo en Buenaventura, similarmente en otras ciudades importantes de nuestro país. Comentaba el presidente de Analdés de que está represado casi el 70, el 80% de los productos que nosotros los colombianos, y hablemos nada más del café, que se portan a otros países. Peligrosísimo, es una alerta roja, porque no recuerdo la cifra textual, imaginemos una cifra innumerable, grandísima, nada más para el país. Es peligrosísimo porque otros países que quizá no le interese el problema que tenga Colombia van a comprar esos productos en otros países. Entonces vamos a dejar de vender los colombianos los principales productos y para acabar de ajustar perecederos. Y contrariamente, paralelamente, la presidenta de Camacol comentaba esos efectos tienen enormemente consecuencias en el sector de construcción de Colombia, que son los principales sectores de la construcción, y van a tener que hacer recortes. Si vemos aquí, muchos colombianos son trabajadores en obras de construcción, ayudantes de construcción, entonces peligrosísimo. Entonces, pues aprovechando su invitación, Pedro, y técnicamente, legalmente, podemos ayudar a muchos comerciantes minoristas, a muchas personas, empresarios también, de que existen formas. Es la invitación a los contadores públicos, a los colegas, de que no solamente hagan declaraciones tributarias, que se fijen, que planeen, que organicen, que le ayuden al comerciante, al mediano. Hablemos es en el que movemos nosotros, a que exista planeaciones tributarias. En realidad le da tristeza a uno, con todo respeto. Tuvimos la oportunidad de trabajar en la Junta Central de Contadores, que es la entidad que rige los contadores en el país por año y medio. No hay planeación tributaria. Entonces nosotros el llamado es ayudarle a esas personas a que
planeen con antelación y así eviten llegar a topes para quizás ayudarle un poco al bolsillo de los colombianos. Si hubiera pasado esta reforma, que el pueblo ya dijo que no y que logró volverla para atrás. Realmente sí va a ser lesiva. Para mí sí va a ser lesiva en lo personal, en temas de impuestos, de IVA, gravar con impuestos unos productos de la canasta familiar, que es básico para todos los colombianos y en especial para los pequeños comerciantes, pequeños minoristas o personas que viven de una u otra manera de cualquier actividad que realmente no tiene todas las protecciones de ley. En conclusión yo diría eso, Pedro, sí fue una reforma lesiva, iba a ser lesiva, y hay muchas demostraciones en temas de impuestos, en especial el IVA, muy doloso. Con lo que tenemos ahora es suficiente, ¿no? Por ejemplo, aparece la factura electrónica, aparece la nómina electrónica. A propósito, ¿por qué aparece eso? La estrategia, desde luego, que tiene el Estado para controlar, para que las personas que desarrollan actividades económicas utilizan estrategias. Empezamos con una que inició, fue el Muisca. ¿Qué es el Muisca? Es un modelo, es una plataforma tecnológica que tiene la DIAN para controlar ¿qué? Para controlar las actividades de todos los colombianos y en especial de todos los contribuyentes. Y para darte respuesta, Pedro, al tema de la facturación electrónica y nómina electrónica, hay que hablar del RUT, Registro Único Tributario, que en conclusión, ¿qué es? Sencillamente, es la información que tiene la DIAN de todos nosotros los colombianos, dirección, correos electrónicos para hacernos notificación, y en conclusión, ¿qué es lo que quiere el Estado al final de todo esto? Y buscan los estados, y hay modelos de estados, por ejemplo, como Estados Unidos, que nos llevan años luz, y europeos, que a ti ya te van a llegar los impuestos a la casa. Aquí no. Obviamente en países donde la evasión es alta, obviamente Colombia, no me voy a entrar en el tema del por qué, pero entonces concretamente el Estado, la planilla y la facturación electrónica es controlar más los movimientos de los colombianos y que los impuestos de una u otra manera, a través de plataformas ya ligadas al tema de la ingeniería, de los sistemas, no haya forma de que cuando usted le exijan una factura, le exijan realmente el tributo, te llegue inmediatamente. Le llega inmediatamente a la DIAN, ¿sabe cuál? Si usted está haciendo una operación hoy por facturación electrónica, inmediatamente la DIAN ya sabe que el contribuyente debe pagar o de que el contribuyente tiene una obligación de presentar, por decir, un impuesto del IVA. La nómina electrónica va hacia allá también. Y la nómina electrónica para la DIAN, la UGPP, van a controlar ¿qué? Los ingresos de las personas. Si usted, un profesional, tiene un contrato en la empresa X, en un municipio Y, en 3 entidades diferentes, ustedes como independientes van a tener que pagar seguridad social en las 3. La planilla, la nómina electrónica para controlar realmente a los pequeños, medianos comerciantes, toda esa información es para cruzar cuántos son sus sueldos, cuántos son sus horas extras y en conclusión todo va a que realmente estén pagando los impuestos que son y la seguridad social correspondiente. En Colombia existen responsables y no responsables de los impuestos. Entonces, técnicamente, a 31 de diciembre del año pasado, las personas que tuvieron movimientos, ingresos superiores a 124 millones, cerrando una cifra, para el ejemplo, tienen que declarar IVA, por decir, de acuerdo a la actividad que tenga, si es gravable o no gravable con IVA. Los topes en impuestos de renta, por decir, una persona movió durante el año 49 millones de pesos, cifras de 49, es una persona que ya está obligada a presentar un impuesto. ¿Cómo es una forma de eludir? Como decíamos al inicio del programa, Pedro, pues no superar esos ingresos, por decir. Otra que es muy típica, una forma de eludir legalmente es padres de familias que tienen patrimonios ya importantes, que declaran renta, depositan parte de sus capitales a personas de confianza y las más comunes son sus hijos mayores de edad. Para que movimientos, personas comerciantes, eso es muy común en Colombia, en el oriente antioqueño, y es una forma de eludir técnicamente personas que tienen movimientos o 3 hijos mayores de edad, se ven que negocios de familias y cada uno declara parte. No, la DIAN no le puede sumar a los 3, sino que cada uno independientemente los movimientos. Es una forma de eludir técnicamente y es muy común en el comercio. A ver, qué bueno. Estamos redondando mucho una idea que empezamos, nosotros dijimos, eludir legalmente, porque no es evadir. Evadir ya hablamos de algo que usted le está sacando el cuerpo y que ya lo causó.
Pero para que tengamos más claro, hay como tres tipos de organizaciones. Uno que es el comerciante, común y corriente, ¿cierto? El comerciante. Otro que viene una persona natural y otro que es la figura de jurídica o empresa. Empecemos con las personas naturales. Las personas naturales en el común en Colombia somos los individuos con una identificación, una cédula. Esos somos las personas naturales. ¿Qué son las personas jurídicas? Cuando ya hay una empresa, ya se asignan un NID, ¿cierto? Y vamos a los comerciantes. Hay personas naturales, que es el común en el comercio, en el país, que abren una tiendecita, abren un almacén de ropas, abren una venta de comercio. Ya una persona natural está desarrollando una actividad mercantil, ya es comerciante. Cuando se desarrolla una actividad mercantil, ya es un comerciante. Es como la pequeña diferencia entre las tres. Y en la obligación y en ejemplificación de cada una, entonces una persona natural, comerciante, está hablando a los minoristas y medianos, personas del común de la calle, tienen unas obligaciones y diferente a las empresas que ya son personas jurídicas organizadas que depende de unos topes, también tienen, digamos, unas responsabilidades tributarias. Las empresas tienen ya la responsabilidad. El mero hecho de ser empresas ya hay un mundo de responsabilidades. Es un mundo de responsabilidades. Sí. Pero personas naturales, a diferencia de aquellas empresas que ya entran en un mundo de responsabilidades tributarias, hay personas naturales que de acuerdo a sus topes, aún siendo comerciantes, si no superan unos topes, mínimamente deben de cumplir unos requisitos para que de una manera no es que no paguen impuestos, sino que al presentarlos oportunamente, de pronto su carga tributaria no sea tan dolosa. No sea tan dolosa, además los exime muchas veces de cumplir con un IVA y cosas así. Muy bien, si es por ejemplo, natural, excelente, con el IVA. El IVA. Y en cambio, cuando usted ya es empresa, ya la empresa sí, precisamente de esas obligaciones que tiene la empresa, enumeremos. Bueno, enumerar eso, vamos a hablar de los impuestos, que hemos hablado un poquito de todo, pero vamos a hablar de la configuración de los impuestos en Colombia. Entonces hay impuestos nacionales, que el impuesto rey es el impuesto de renta y el impuesto de IVA a nivel nacional nos aplica para todos los colombianos. Hay impuestos departamentales, como el de huello de ganado menor, bueno, impuestos de registro. Y hablemos de los municipales. En cada municipio figuran los impuestos reyes de todo municipio, son el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio, que es el que toquemos nosotros para el tema de impuestos, digamos, a nivel municipal. Y mire, lo chistoso es que son tres, me acabas de presentar tres cosas: municipales, departamentales, nacionales. ¿Cierto? Muy bien. Y lo chistoso es que anteriormente usted declaraba ante el nacional una cantidad, pero se quedaba calladito porque usted no, y ante el municipio se presentaba como un comerciante de muy baja perfil. Pero resultó que ahorita con esta de la UGPPP de la DIAN, esto ya se cruza y ya las informaciones se vuelven más certeras, ¿no es así? Sí, es así, Pedro. El llamado al centro, digamos, del programa, que esto tiene muchas manos y como el pulpo, tiene muchas patas para hablar, pero la clave importante es una forma de eludir técnicamente, legalmente, es ojo con los topes. Ojo con los topes. Muy importante, y que eso no se ilusiona en algo, cuando las personas declaran impuestos, el gobierno detecta los movimientos, por ejemplo, en tres casillas importantes: asalariados, que son todas las personas que trabajan en empresas, todas esas personas, sus ingresos, inevitable eludirlos, inevitable, de acuerdo a los ingresos de tantos colombianos. Los rentistas de capital, ¿quiénes son los rentistas de capital? Los rentistas de capital son aquellas personas que perciben ingresos por arrendamientos de inmuebles, de propiedades, cruzado las manos les entran los capitales. Esas personas que son rentistas de capital son las personas que, si desarrollan su actividad, han de tener mucho cuidado, porque son las que de pronto más impuestos pagan, para que el televidente me entienda. Y el otro gremio o el otro sector son las otras personas. Una forma de eludir técnicamente es fijarse bien en las actividades que ustedes registran en el Registro Único Tributario, señor comerciante, señor televidente. Hay formas de eludir. Técnicamente, legalmente, por eso iniciamos el programa leyendo una cápita de la Corte Constitucional, para que de una u otra manera vea que entre la evasión y la ilusión hay mucho. Otro tipo de eludir técnicamente se configura en realizarle, planearle al pequeño comerciante una declaración a través de la adjudicación de una actividad económica, para que
por decir, si es un comerciante y lo puse como rentista de capital, va a tener menos beneficios tributarios, menos costos, por ende su impuesto va a ser más alto. Por un error puede pasar eso, Pedro. Hay unas figuras como, por ejemplo, la declaración de renta. Vamos a hablar de empresa. Declaración de renta, hay una, normalmente la que presenta cada año, ¿cierto? Sí, Cada señor. año. Pero luego aparece una declaración de renta exógena. ¿Qué diferencia hay entre esas dos? Muy bueno. Las empresas en Colombia tienen unas obligaciones tributarias que tienen unas fechas de acuerdo a su número de NIV, a su identificación. El impuesto nacional el impuesto de renta se declara anualmente. Estamos en los vencimientos, terminamos en abril o estamos ya próximos a vencer las declaraciones de renta de las empresas. Otro impuesto es el IVA, el impuesto al valor agregado. Y otra obligación tributaria que tienen las empresas es la información de exógena. ¿Qué es en palabra más, palabra menos? Las empresas tienen movimientos de facturas, de números de identificación de las personas, donde está en la obligación las empresas reportar los movimientos que, por decir, Pedro tuvo en la empresa mía. Los ingresos que yo le pagué a usted se los debo reportar a la DIAN. Eso es la exógena. Reportarle a la DIAN en la exógena. Me disculpan la expresión. El famoso sapito. En la exógena es donde las empresas reportan la información de todos los movimientos que ustedes tuvieron con las empresas en Colombia y quizás con las personas que están obligadas. Y algo muy importante, no todo el mundo tiene que declarar exógena, las empresas sí. En este caso. Sí, ¿usted qué que no se dieron cuenta? Pero si no es usted el que lo declara, se lo declaran por usted. Eso, el sapito, ahí lo sapean. La exógena que por sí es como obligación, usted debe decir a quién le vendió y a quién le compró. ¿Sí? Claro, ahí. Las empresas en este momento, por eso la DIAN, el gobierno nacional, primero declaran las empresas, están obligadas a reportar medios magnéticos. Ahora en junio, ahora por temas del paro y todo eso, se postergaron las fechas. Ahora en junio empiezan las empresas a reportar información de todos los colombianos en las empresas que usted, señor comerciante, movió en los bancos, en los municipios, en las empresas X. Y ya la DIAN tiene esa información de todos los colombianos. Para en agosto, finalizando julio o iniciando agosto, ya las personas naturales, los que estén obligados, están en obligación de realizar sus declaraciones tributarias, pero la DIAN ya tiene la información. O sea que la DIAN previamente, o si no la tiene, asume la responsabilidad que usted debe reportar y la DIAN después llega el momento de los cruces de información. Todo se trata, una forma de eludir es, ojo a los cruces de información, ojo donde mueve usted sus movimientos, sus cuentas bancarias, no, realiza sus actividades u operaciones en el comercio. Acaban de pasar una pregunta bien importante, ¿no? Me parece que es importante, porque cuando usted va a un almacén, lo primero cuando va a pagar le dicen, déme la cédula. Usted da la cédula. Entonces me dicen, ¿eso para qué me piden la cédula? ¿Sea simplemente para que el almacén se lleve un control de quién compra o tiene que ver también con la información en la DIAN? Sí, muy buena pregunta el televidente. Cuando los almacenes, hay que mirar en qué almacén por decir. Si muchas personas, por ejemplo, vamos al Hueco, allí a la Gran Manzana Marinilla, y usted le venden y no parte si no vea, posiblemente le piden, no le exijan la cédula. Pero sí, la respuesta a esa pregunta va enfocada de que el comprador debe reportar la venta y quizás él esté en la obligación de reportar una información a la DIAN o quizás simplemente para un control, ya sea de operaciones comerciales, de a qué cliente le está vendiendo. Porque si no está en la obligación de reportar impuestos, hay pequeños comerciantes que son organizados y tienen el control de las personas y le exigen dicha información. Pero hablemoslo en el bosquejo general. La mayoría de empresarios o pequeños comerciantes que ya están obligados a reportar una información exigen obviamente a quién se le está vendiendo y exigen datos personales. Pero hay pequeños negociantes, por ejemplo, el común y corriente, ese que un día abrió una tiendita pequeña, lo mínimo que tiene que hacer él. No, una persona inicialmente desarrollando una actividad, por decir, almacencito de ropa, no está en la obligación inicialmente, si va a iniciar operaciones, a pagar esos impuestos. Por eso muy importante es asesorarse, preguntar bien sus topes. Pero si está iniciando desde cero, va a tirar suerte, como decimos los paisas, como decimos muchos colombianos, va a tirar suerte, no.
se hace el registro en Cámara de Comercio por unos activos mínimos, va a pagar unas tarifas mínimas. Luego el paso a seguir es ubicarse bien, por ejemplo, si es en la localidad de Marinilla, verificar en qué municipio está desarrollando dicha actividad, hacer el registro correspondiente en el municipio, es un formulario y ahí va a registrarse donde va a pagar un impuesto de industria y comercio mensualmente, que son tarifas, por decir 40, no superan los 50.000 por mensuales. Son impuestos que de todas maneras la autoridad tributaria municipal los va a buscar en un momento y están en la obligación ustedes comerciantes. Pero los impuestos Reyes de Colombia, renta e IVA, son impuestos, por decir, de renta si no tiene movimientos en bancarias, por decir, en sus bancos o ingresos superiores a 49 millones de pesos, no está en la obligación de declarar, por decir, en ese tope. O el IVA, si no hizo movimientos por 124 millones, no tiene más dos locales comerciales, inicialmente es asesorarse y buscar que no supere topes. Mínimo, Cámara de Comercio, Industria y Comercio en el municipio. Estamos hablando de matrícula y auxiliar, lo que paga mes, con gastos legales, 150.000 pesos y una tarifa para ir de 40 a 50.000 pesos como mínimo para la localidad. Vamos a un empleado oficial que ya lleve tiempo, por ejemplo, los bancos acostumbran a por medio de libranza y cosas, prestarles plata. Les prestan plata y pasan esos topes, siendo que son préstamos, también hay que pagar impuestos sobre ellos. Sí, a los bancos, y muy buena pregunta, Pedro, si a usted va a un banco y le prestan, por decir, dinero, hablemos del tope de los mismos 49 millones, hombre, le prestaron 40, el banco se los presta a usted, pero el banco se los deposita a una cuenta bancaria. Una sola consignación, no, hombre, no superó el tope, el banco no te va a decir, es lo que uno le dice a mucha gente, los bancos a usted no le dicen, los funcionarios del banco no están, primero no están en la obligación, pero debería ser un valor agregado a decirle a las personas, ojo que si le hice una consignación, así sea un préstamo, por más de 50 millones de pesos, señor, usted está en la obligación de realizar el impuesto de renta, como alertar a las personas, pero no, a las personas les llegan las famosas mensajes persuasivos, pero no se asusten de los persuasivos. Busquen un colega, busquen una persona que sepa del común y no siempre tienen que pagar. No siempre. No siempre tienen que pagar. Una declaración tributaria oportunamente, bien presentada, puede llevar a que el contribuyente presentando no tenga que pagar. Presenta en 0 pesos dicha obligación tributaria. No siempre presentar es pagar. Ojo, es muy importante, no siempre presentar la declaración de renta significa pagar. Eso, oportunamente. Claro, que se paga, porque si no lo cumplen la fecha, Sí, sí. el solo hecho de no cumplirla, creo que hay multas en 350. Sí, hay una sanción mínima por el gobierno nacional que está en este caso para el año para 363.000 pesos. Entonces, por decir, si usted tenía que presentar la declaración de renta en agosto 31 y la presentó al otro día, pague 363. De todas maneras, usted es un colombiano y como colombiano, toda esa actividad económica genera impuestos. Esos impuestos son los que mantienen al Estado. Bien o mal, pero usted debe cumplirlo y debe estar atento. Para eso existen los contadores también y personas que quieren recurrir. Por ejemplo, el caso de soluciones integrales, que está en qué parte, ¿dónde encuentran soluciones integrales ustedes? Queda ubicado al lado al pasaje Pío IX, contiguo a la notaría de Marinilla. Ahí tenemos servicios. Mejor dicho, Café Colombia al frente. Café Colombia, el famoso Caratejo de Marinilla, ahí tenemos soluciones integrales, es un equipo de trabajo conformado en tema notarial. Algo muy importante, Pedro, mucha gente vende su casita, hacen préstamo en hipoteca, se ve mucho el prestamista, se ve mucho la persona haciendo hoy en día los negocios por muchas situaciones, por la difícil situación económica que están atravesando, y hay veces venden su única propiedad y al vender su propiedad desconocen que además de los impuestos nacionales, de impuestos de industria y comercio, cuando van a vender su casita por muchas circunstancias, porque van a trasladar, porque están en dificultades económicas, en notaría les aplican otros impuestos que ellos totalmente desconocían, y por decir, si vendían su casita en 150 millones de pesos, no sabía que les hacen, por decir, una retención en la fuente del 1% por él. Entonces, en soluciones integrales, ayudamos a las personas, al pequeño comerciante, a planificar, a organizar, a llevarlo de la mano, a que de una u otra manera eludamos técnicamente y legalmente de qué manera puede usted
no pagar impuestos que de pronto tenga que pagar, pero sí orientarle de una manera que usted mismo tome la decisión de que existen maneras efectivas de pronto no pagar un impuesto mal lesivo. Abajo de Wilfredi Castaño aparece precisamente el teléfono, el WhatsApp. Recordémoslo un momentico, ahí está precisamente abajo. Por favor, me lo dices. Si el WhatsApp de nosotros nos pueden escribir cualquier inquietud, si al momento no les correspondemos, al WhatsApp muy bueno, nos queda apuntadita la inquietud, la consultoría que necesiten, al 320-386-5473, Pedro. Más despacio este número. 320-386-5473. ¿Hay algunas redes sociales que ustedes manejen? Nosotros tenemos una página de construcción que se llama Solus, Soluciones Integrales. Nos pueden visitar también por Face y más prontamente unas páginas que estamos construyendo. Por ahora la más efectiva ha sido, digamos, el tema del WhatsApp. Muchas gracias entonces por aceptar la invitación. Yo sé que ustedes viven muy ocupados y este es un rato que de pronto nos permite acercarnos a la gente. Es que son temas que realmente no podemos dar a un lado, son necesarios. Así como la música es tan importante, así también es importante que conozcamos. Como tenemos derechos, también en Colombia tenemos deberes que cumplir y este es uno de los deberes, ¿no?